Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy estoy grabando casi al mediodía del día 6 de febrero del año 2026. Así que es posible que debido a las nubes y a la iluminación del sol cambie la iluminación de este video. Hoy tocaremos el tema de Cuba. Para comenzar esta charla, he decidido presentarles parte del contenido de la orden ejecutiva de Donald Trump titulada Enfrentándose a las amenazas de Cuba contra los Estados Unidos. Tenemos que tener conocimiento del contenido de este preámbulo que hizo el señor Donald Trump para justificar sus acciones contra Cuba, porque este preámbulo parece que es una declaración de guerra. De hecho, al final de esta orden ejecutiva se menciona que puede ser modificada para tomar acciones más severas contra Cuba. Cito y traduzco. El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a los Estados Unidos. El régimen se alinea con y les brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a los Estados Unidos, incluyendo el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular de China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah. Por ejemplo, Cuba acoge descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero que intenta robar información sensible sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba continúa desarrollando una profunda cooperación en inteligencia y defensa con China. Cuba le da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que puedan forjar vínculos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos. Cuba ha brindado durante mucho tiempo asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a los adversarios de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones estadounidenses e internacionales diseñadas para reforzar la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan países hostiles, grupos terroristas, transnacionales y actores malignos, incluso en el hemisferio occidental. Además, en contra de los intereses y la política exterior de los Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia. Cierro la cita. Como pueden ver, las palabras del señor Donald Trump o quien quiera que haya escrito esta orden ejecutiva son palabras muy similares a las que se utilizaron contra Saddam Hussein para justificar la operación Liberación de Irak en la primera década del siglo XXI y la invasión al país de Afganistán. También son oraciones donde simplemente tienen que sustituir el nombre de Cuba por el nombre de Nicaragua para justificar una operación militar contra dicho país. Oraciones similares también han sido utilizadas contra Irán
donde en estos momentos alegadamente se han iniciado conversaciones entre Irán y los Estados Unidos en el país de Omán para negociar acuerdos nucleares bajo la amenaza de Trump de posibles ataques si no se llega a un compromiso. Menciono a Irán porque de la misma forma el señor Donald Trump puede amenazar a Cuba con una operación militar si Cuba no se presenta en una mesa de negociaciones y accede a todas las exigencias del presidente Donald Trump, donde supongo que serán similares a las exigencias hechas en Venezuela, donde en estos momentos Venezuela se tiene que comportar como si fuera un satélite de la Unión Soviética, donde tiene que obedecer lo que diga Casablanca. Así que supongo que la meta es que Cuba se convierta en una especie de satélite de los Estados Unidos controlado por Casablanca. Recordemos que un estado satélite de la Unión Soviética era una nación, aunque nominalmente era independiente y soberana, estaba bajo la fuerte influencia política, económica y militar de Moscú. Por eso es que uso la palabra satélite. Regresando a Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel está cautelosamente tratando de abrir canales de comunicación y diálogo para evitar un conflicto mayor. Se ha dicho que Cuba está dispuesto a hacer muchas concesiones a los Estados Unidos, pero que no realizará un cambio de régimen. La orden ejecutiva del presidente Donald Trump pone a Cuba en una cuarentena energética donde ningún país puede suplirle petróleo, donde hace días atrás, el 29 de enero, diferentes periódicos publicaron que Cuba solo le quedaba de 15 a 20 días de petróleo. Recordemos que la producción petrolera doméstica de Cuba es una fracción del consumo requerido para mantener el país operando. Todo país que intente enviar petróleo a Cuba será sancionado con severos aranceles. La compañía Pemex, que aparentemente es una organización soberana dentro de México, según un artículo del 4 de febrero, promete que continuará con las exportaciones a Cuba en medio de las amenazas de Donald Trump. Recordemos que cualquier barco petrolero que se esté acercando a Cuba se arriesga a ser abordado y confiscado por los Estados Unidos. Mencioné que aparentemente Pemex es una organización soberana porque una noticia del 28 de enero dice que la presidenta de México indicó que México suspendió sus envíos de petróleo a Cuba. En estos momentos Cuba enfrenta apagones masivos debido a la falta de petróleo y al deterioro de su infraestructura energética. Eso se une a la crisis social que existe en la sociedad cubana, que experimenta una escasez crítica de alimentos, de medicinas y de agua potable. Además, debido a las sanciones de los Estados Unidos, la industria de turismo de Cuba se ha desplomado. A esto tenemos que añadir los estragos que han causado fenómenos climáticos con severas lluvias e inundaciones en la isla de Cuba. Y como vimos hace unos días atrás, se han registrado temperaturas en Cuba de 0 grados centígrados, debido a los frentes de frío que salen de los Estados Unidos. Además, en el ámbito de la salud, Cuba está experimentando un brote de dengue y un brote del virus Oropuche, que es una enfermedad similar al dengue que puede causar la muerte. Además, se reporta que también la influenza está activa en Cuba. Y como dije anteriormente, sin medicamentos la situación se agrava. En Puerto Rico este virus llamado Oropuche todavía no se ha manifestado. Sobre la situación de la escasez de petróleo en la isla de Cuba y de combustibles para producir electricidad, le doy la voz de alerta a los puertorriqueños que viven en la isla de Puerto Rico,
que depende del 100% de los combustibles importados porque la isla no tiene ni un solo pozo petrolero. Siendo una isla que importa el 100% de sus combustibles, se cae de la mata que mirando lo que sucede en estos momentos en Cuba, tenemos que apartarnos de depender de combustibles importados, aumentando nuestra capacidad de generar electricidad utilizando métodos alternos. Solo tenemos que mirar al país de Uruguay, que es un líder mundial en la generación de energías renovables que suplen el 98% al 99% de la demanda del país. Puerto Rico debería estar enviando ingenieros a Uruguay para estudiar cómo hicieron la transición. En cualquier momento se puede producir una crisis mundial que detenga las importaciones de combustibles a Puerto Rico. Y cuando llegue ese momento, nos va a llevar el tío Peluca. Para terminar este tema sobre Cuba, a la pregunta si el presidente Donald Trump está movilizando recursos militares para rodear a Cuba, la contestación es que sí, como parte de su estrategia económica para estrangular la isla de Cuba. O sea, que en estos momentos tenemos barcos de guerra de los Estados Unidos alrededor de Cuba. También se indica que el señor Donald Trump ha enviado tropas a la base de Guantánamo preparándose para una posible crisis migratoria masiva derivada del colapso económico de Cuba. En otras palabras, la base de Guantánamo se prepara para que cientos de cubanos hambrientos y necesitados entren a la base para buscar alimentos y otras necesidades. Hemos visto videos de cómo Cuba se prepara para un estado de guerra con su equipo militar que aparentemente está completamente obsoleto. Así que de ninguna manera se puede defender del ejército de los Estados Unidos. Podemos concluir que no podemos descartar una posible operación militar en Cuba. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.